Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer dos pasajes. Vamos a iniciar en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 al 15. Es la base principal que hemos estado tomando sobre esta serie de temas que hemos estado compartiendo, en lo cual estaremos continuando el día de hoy, estableciendo principios espirituales, fundamentos espirituales, valores espirituales sobre nuestra vida para poder caminar con solidez y con firmeza y con estabilidad. Así que vamos a pedirle al Señor que Él siga cimentando nuestra vida en su camino, en su palabra. Amén. Así que vamos a leer lo que dice la palabra, 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 en adelante, y de ahí nos pasamos a 1 Corintios capítulo 1, ahí atrásito, versículo 26 en adelante. Veamos qué dice la palabra. 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 en adelante. Dice la palabra de la siguiente manera: en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será probada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Pasemos de ahí a lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 26, ahí a la vuelta de su hoja, de su Biblia, ¿verdad? Y dice el versículo 26: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Dice el versículo 29 y 30, los versículos en los que nos vamos a enfocar, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él, por Cristo, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Cuando el apóstol Pablo habla de edificar en Cristo, en Corintios 3, de fundamentar nuestra vida mirando cómo sobreedificamos en Cristo, dice: cada uno mire cómo sobreedifica, mire sobre qué fundamento sobreedifica. Y dice el versículo 12: y si sobre este fundamento alguno edificare sobre oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Habla de diferentes cimientos, de diferentes fundamentos sobre los cuales el hombre puede edificar su vida. Y el primero que hemos estado analizando es el oro, el reflejo, el simbolismo, la aplicación espiritual del oro. El apóstol Pablo lo está poniendo como el fundamento más valioso, más especial, el fundamento el cual el fuego no lo quema, sino solo lo purifica y lo limpia más cada vez. El oro representa en este sentido lo que son los valores, los principios espirituales de nuestra vida. Los principios espirituales. En la vida hay principios espirituales bajo los cuales podemos edificar. Hay principios morales
sobre los cuales podemos edificar, y hay principios humanos bajo los cuales podremos edificar. Entonces, el más sólido, valioso, los más especiales son los principios espirituales. De ahí lo que le siguen son los principios o valores morales, y de ahí los principios o valores humanos o terrenales. De ahí vienen ya lo que son valores o principios que son deteriorantes, que son corruptibles, que son destructibles, que ya estaremos mirando también igualmente algunos aspectos de ello. Pero quiero culminar en esta mañana, con la ayuda de Dios, con este primer punto, que es los principios espirituales representados por el oro, de una manera simbólica y figurativa. Estuvimos hablando de estos principios como la integridad, que es un principio espiritual, la fidelidad, la justicia, la santidad, la verdad. Son principios fundamentales que son espirituales y que son los primeros en los cuales nos debemos de anclar, nos debemos de agarrar firme. Edificar nuestra vida sobre estos principios es edificar nuestra vida en elementos tan preciosos, tan valiosos como lo es el oro. Algo valioso, especial, y algo que realmente no va a ser destruido por el fuego. Repito, solamente va a ser purificado por el fuego. El apóstol Pedro dice que nuestra fe, cuando es probada, dice que es purificada como el oro. El oro, cada vez que lo meten al fuego, sale más limpio. Se le queman la escoria, los elementos que no son valiosos, y va quedando más puro aquel oro. La vida del cristiano, de igual manera, cuando está edificada sobre fundamentos, valores, principios espirituales, llegará el fuego, llegará la prueba, llegará la lucha, pero nunca te destruirá, solo te purificará y te hará un hombre, una mujer más íntegro, una mujer que amará más a Dios, un hombre que servirá mejor a Dios, porque estás con fundamentos sólidos. Miramos en la Biblia siervos como Job, siervos como José, que aunque les llegó una prueba grandísima, esa prueba no destruyó sus principios y sus valores. Su vida no la apartó de Dios, su fe no la destruyó, solamente la purificó. Saliendo de aquella prueba, no terminaron más débiles, peores y más lejos de Dios. Terminaron más fuertes, con una fe más firme y con una cercanía delante de Dios más grande, más especial, más preciosa, porque estaban edificados sobre principios espirituales sólidos que no se deterioran ni se destruyen por la prueba o por la lucha. Ahora, el día de hoy vamos a estar hablando de la justicia divina, el ser justificados, la justicia humana igualmente. Vamos a hablar de este punto, de este tema, que es uno de los principios espirituales, igualmente entra en esa misma categoría. Y para esto miramos sobre todo lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 29 al 31, dice: a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios no quiere que nadie se jacte en su presencia. El que se jacta de que es algo, de que puede algo, de que hace algo por su propia fuerza, dice el Señor, no califica delante de mí, es reprobado por mí. Los únicos que califican delante de mí son aquellos que reconocen y entienden que no tienen nada de qué jactarse, que toda la gloria y toda la honra le pertenece al Señor por lo que hacemos, por lo que logramos, por los triunfos, por las victorias. Nada tenemos de qué jactarnos. Toda la gloria le pertenece al Señor. Sin el Señor no pudiéramos haber logrado nada. Sin el Señor no pudiéramos haber perseverado en el camino, no podríamos haber tenido victorias. Es por la gracia, por la misericordia del Rey de los cielos que caminamos firmes y que hemos llegado hasta este lugar sirviendo al Señor, amando al Señor, y que podemos decir: Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Hemos llegado hasta aquí porque la mano de Dios ha estado con nosotros.
porque Dios ha sido bueno con nosotros, porque su misericordia no se ha apartado de nuestra vida. Entonces dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia, por eso levanto lo inservible, lo que no es, lo que no vale, lo que el mundo ha desechado, lo que ya no tiene solución, lo que ya no tiene esperanza. Dice Dios, eso me interesa a mí, porque cuando yo lo levanto como un trofeo, no se podrá jactar de que Él hizo algo, sino que no le quedará otra cosa más de que darle toda la gloria y la honra a aquel que lo rescató, aquel que lo redimió, aquel que lo sacó adelante, porque Él es el que lo hizo todo. Entonces dice el versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. En Cristo Jesús hemos sido justificados, hemos sido santificados y hemos sido redimidos. En Cristo Jesús tenemos esta bendición, tenemos este privilegio, tenemos esta gracia de ser justificados, de ser santificados y de ser redimidos. Entonces vamos a internarnos tomando en cuenta sobre todo este punto, la justificación, ser justos delante de Dios. Hablar de ser justos delante de Dios, hablando de esa justicia de la que Dios nos enseña en su palabra. Primeramente veamos el primer aspecto, y el primer aspecto es que sin ser justificados por el Señor, nadie podrá ser justo en su vida práctica, en su desarrollo, en su caminar. Nadie, porque será un esfuerzo de sus propias obras y no podrá llegar muy lejos. Fracasará, fallará, no dará la medida. Entonces la primera manera, el primer aspecto que somos justificados es a través de la fe en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Por eso dice la palabra que ahora en Cristo hemos sido justificados, hemos sido santificados y hemos sido redimidos. Antes de hacer una buena obra, antes de creer que merecemos ser llamados justos o ser llamados redimidos o ser llamados santos, no lo somos por lo que hacemos, primero lo somos por lo que recibimos de Cristo Jesús, la gracia de Él, la presencia de Él, la cobertura de Él. Él es el que nos santifica, Él es el que nos justifica, Él es el que nos redime, aleluya. Entonces, hablar de justicia es hablar de vivir según la ley de Dios. Es hablar de rectitud. Es hablar de ser exactos o cabales. Hablar de la justificación o de ser justificados es hablar de aparecer como justos ante los ojos de Dios. Aparecer como justos ante los ojos de Dios. Porque la deuda que nosotros debíamos de nuestras transgresiones, de nuestros pecados, de nuestras maldades, Cristo Jesús la pagó muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Y Él nos compró, Él nos redimió, Él nos justificó, poniéndonos una vez más en un estado de justicia, en un estado donde no debemos nada. Todas nuestras transgresiones quedaron pagadas por la sangre de Jesús muriendo en aquella cruz, y ahora nosotros nos declaramos justos delante de Dios. No justos, repito, por nuestras obras, justos por la obra de Cristo Jesús. No lo que yo hice, sino lo que Él hizo en la cruz del Calvario. No lo que yo merezco, porque merecería la condenación eterna, sino lo que Cristo merece. Es lo que yo recibo porque lo que Él hizo en la cruz no lo hizo para Él. Él no necesitaba nada. Lo que Él hizo en la cruz lo hizo pensando en mí, lo hizo pensando en ti. Y ahora su justicia, nosotros nos adueñamos de ella. Su santidad, nosotros nos adueñamos de ella. Nosotros somos justificados por Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Pero ahora entremos un poquito más para entender más formalmente esto. Ya hemos sido justificados, santificados y redimidos en posición. En posición, nuestra posición delante de Dios
Él nos mira como justos desde el momento que creemos en Cristo Jesús. Repito, no porque seamos los más buenos y los perfectos de esta tierra, sino porque la justicia de Cristo viene a nuestro favor. Y ahora ya no nos jactamos de lo que nosotros somos, sino de lo que Cristo es en nosotros, de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Esa es la justicia en posición. Estamos en una posición ante Dios en la cual nos miramos como justos, nos mira como justos. Entonces, aparecer como justos ante los ojos de Dios, eso significa ser justificados por el Señor. Entonces, tenemos esa justificación en posición, pero ahora debemos de ser justos en la práctica. El que tiene la justificación en posición debe también deber practicarlo, ser justo en la práctica. Entonces no es solamente lo que es la posición y decir ya fui justificado por Cristo y ya puedo vivir como yo quiera y no importa, al fin y al cabo fui justificado por Cristo. No, es que si en verdad fuiste justificado por Cristo, eso se va a reflejar en la práctica, en el diario vivir, se va a exteriorizar lo que Dios ha puesto en tu corazón y vas a comenzar a practicar la justicia, vas a comenzar a practicar vivir una vida justa y agradable delante de los ojos de Dios. Entonces ese es el complemento. Soy justificado por la fe, soy justo en posición delante de Dios, pero también comienzo a practicar la justicia, ya no solamente en posición, sino ahora en la práctica del diario vivir. Debo también de entender lo mismo. Ahora debemos de entender la diferencia en cuestión de lo que es nuestra posición en Cristo, a diferencia de nuestra condición en Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestra posición en Cristo es una, nuestra condición en Cristo muchas veces es otra. Me refiero a que tu posición en Cristo, eres justificado desde el momento que crees en el Señor como tu Salvador y te cubre su justicia, y Dios te mira como justo porque mira la obra de Cristo sobre tu vida. Pero el hablar de nuestra condición en Cristo, esto significa, o esto es, de que muchas veces, aunque en posición seamos justos y justificados ante Dios, nuestra condición muchas veces estamos con problemas, con luchas, con dificultades. Estamos batallando con tantas áreas en nuestra vida, que con el trabajo, que con la familia, que con la salud, diferentes situaciones, pruebas y dificultades que vengan a tu vida. Entonces tu condición no define tu posición. Tu condición puede ser como la de Job. Estaba abrumado por tribulaciones, sus hijos murieron, perdió todos sus bienes, le llegó una gran enfermedad sobre su cuerpo, tenía toda clase de problemas. Su condición era terrible, pero su posición era agradable a los ojos de Dios. No importa tanto tu condición, lo que más importa es tu posición, porque por medio de tu posición en Cristo podrás superar tu condición humana en cualquier terreno que enfrentes, en cualquier situación que pases. Si tu posición en Cristo es ser un hijo de Dios, justificado, santificado, redimido, Él te va a ayudar a salir adelante de tu condición. Pasarás pruebas, muchas son las aflicciones que el justo padecerá, pero de todas ellas lo librará el Señor. El Dios de los cielos te dará la victoria. No te confundas cuando ves que tu condición es una y tu posición es otra, porque el diablo usará tu condición para acusarte, para amedrentarte, para confundirte, como quiso hacerlo con Cristo Jesús cuando lo llevó al desierto, cuando fue llevado por el Espíritu al desierto y fue tentado por el diablo después de tener hambre, habiendo ayunado 40 días y 40 noches. Dice la palabra que el tentador llegó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, es decir, ¿en verdad eres hijo de Dios? No le dijo tú que eres el hijo de Dios, sino pone una pregunta, lo cuestiona: si es que eres hijo de Dios. Y muchas veces el enemigo utilizará tu condición para hacerte dudar de tu posición. Es decir,
si eres hijo de Dios, ¿por qué tienes tantos problemas? Si eres hijo de Dios, ¿por qué no te ha sanado Dios? Si eres hijo de Dios, ¿por qué no tienes trabajo? ¿Por qué te pasó esto? ¿Por qué sucedió esto otro? ¿Por qué estás en la condición en la que estás? Si eres hijo de Dios, a ver, pídele a Dios y dile que cambie tu situación. Dile que arregle esto y arregle el otro y que todo sea bonito y perfecto. Y el Señor le respondió al enemigo: no vas a confundir y a turbar mi posición. Yo sé quién soy. Soy el genuino y auténtico hijo de Dios. Sin importar la condición en la que me encuentre, sé la posición en la que me encuentro. Y lo que me va a sostener antes que mi condición es mi posición en Cristo. Entonces mi posición en Cristo es que sé quién soy en Él. Soy redimido por Él. Soy santificado en Él. Soy justificado en Él. Soy bendecido en Él. Soy amado en Él. Soy elegido. Soy entresacado del mundo. Tiene Dios un plan para mi vida. Y Él está conmigo todos los días de mi vida hasta el fin de los siglos. Aleluya. Esa es mi posición y la realidad y la verdad de Dios para mi vida. Aunque mi condición se mire completamente diferente, aunque mi condición me digan: pues si Dios está contigo, ¿por qué estás con ese problema? Pues si Dios estuviera contigo, ¿por qué no te ha respondido en esta necesidad que tienes? Pues si Dios está contigo, si eres hijo de Dios, ¿por qué no pasa esto? ¿Por qué no pasa lo otro? Tú y yo no vamos a vivir de lo que miran nuestros ojos. No vamos a vivir de nuestra condición. Vamos a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que nos va a sostener. Entender nuestra posición en Cristo Jesús. Y esa posición te justifica, te santifica, te redime. Por eso es importante entender y asimilar aquello, porque muchos creen que su posición tiene que ser igual que su condición. Es decir, si soy hijo de Dios, si Dios me ama, si soy redimido, si soy comprado por su sangre, entonces todo tiene que ser bonito, todo me tiene que ir bien. Cualquier cosa que yo necesite, en cuanto truene los dedos, en cuanto abra mi boca para pedirlo, ahí Dios tiene que estar haciéndolo por mí. Y creemos que así tiene que ser, porque al fin soy su hijo. Pero no es así. Repito, la condición de los hijos de Dios es una, la posición de los hijos de Dios es otra. Y repito, no es la condición del hombre, del hijo de Dios, la que lo va a sostener, porque la condición varía, cambia. Las condiciones nunca son estables, nunca las puedes controlar. Las condiciones que llegan a tu vida varían. Hoy estás bien, mañana estás mal. Hoy da un giro tu vida, hoy da un cambio, hoy te sorprende algo. No sabemos lo que viene a nuestra vida, no sabemos la condición en la que nos vamos a encontrar mañana, en la que nos vamos a encontrar una semana. Hay sorpresas, hay cambios, la condición cambia. Pero aunque cambie la condición diario, cada día diferentes situaciones, circunstancias, tu posición es estable, es firme, es inmutable, no cambia, permanece igual. Seguirás siendo un hijo amado de Dios, seguirás siendo un redimido por la sangre de Jesús, seguirás siendo amado, protegido, seguirás siendo fortalecido por el amor de Dios, por la gracia de Dios, porque esa es tu posición y la posición de Dios no cambia en ese aspecto. ¿Me explico? Por eso es que, repito, es importante entender eso para no confundirnos cuando miramos nuestra condición y la Biblia nos dice nuestra posición. Tú eres mi hijo, yo te amo, yo te he engendrado hoy. Y el Señor nos habla de todo lo lindo que somos para Él. Eres como la niña de mis ojos. Te amo, eres un tesoro escondido, eres la perla de gran precio, eres más valioso que el universo. Eso es lo que somos en posición delante del Señor. No importa tu condición. Dirás: pero me miro mal, pero me siento mal, pero mis problemas, con todo y tus problemas y con todo y tus situaciones, sigue siendo amado, bendecido por el Rey de la Gloria. Sigue teniéndote Él en sus manos, sigue Él teniendo cuidado de ti, sigue Él amándote de la misma manera, sin importar tu condición. Simplemente retén tu posición. ¿Cuándo pierde uno su posición? Cuando uno quita su fe, su confianza del Señor, cuando uno se aparta del Señor, cuando uno le da la espalda al Señor, está uno perdiendo su identidad real, su posición real en Cristo Jesús. Vamos a la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 22,
versículo 11 al 15. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Lo que decimos ser en posición tiene que concordar con lo que hacemos en la práctica. No podemos decir que soy justo en posición, pero lo único que practico es la injusticia y la maldad, porque me estoy engañando a mí mismo. Por eso dice claramente el Señor en este pasaje: el que es injusto, pues sea injusto todavía, siga su vida perdida si es lo que ha elegido. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía, siga esa vida de inmundicia sucia, pero no está en Cristo, no tiene posición en Cristo. Dice: y el que es justo, practique la justicia todavía. El que dice tener en posición la justicia, hermano, yo ya creí en Cristo, ya fui justificado por el Señor, pues entonces esa obra interna que Dios hizo, justificando tu corazón, tu alma, tu vida, por la fe en Cristo Jesús, ahora tiene que ser reflejada en la práctica. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. En otras palabras, el que verdaderamente es santo en posición, el que verdaderamente es justo en posición por la fe, lo será también por la práctica. Lo será también en la práctica. Porque nuestras acciones externas son el fruto de nuestra posición interna. Nuestras acciones externas, nuestra práctica, nuestro estilo de vida es el fruto de nuestra posición interna. Una persona que le ha abierto el corazón sinceramente al Señor, sinceramente a Dios, y ha venido esa justificación, ha venido esa santificación, ha venido esa redención. Entonces ahora, como resultado de lo que hay acá dentro en mi corazón, lo que hay en mi interior va a brotar hacia afuera en la práctica. Aquel tipo de vida, aquel estilo de vida, se va a exteriorizar el fruto de lo que hay adentro de mi corazón. Se va a exteriorizar aquella posición que yo he tomado en Cristo, diciendo: Él es mi Rey, Él es mi Señor, Él me ha justificado, Él me ha santificado. Se va a exteriorizar, y ahora en la práctica va a haber el testimonio de lo que es mi posición en Cristo. No importa la condición en la que me encuentre, mi práctica, mi caminar va a ser buscando honrar al Dios de los cielos, darle la gloria, darle la honra, darle la alabanza. Tiene que reflejarse en la práctica externamente lo que ya está en mi corazón internamente. Me explico: si verdaderamente está en mi corazón internamente aquella gracia, aquella justificación, entonces tiene que reflejarse externamente en la práctica el fruto de esa obra interna, de esa posición interna en Cristo Jesús. Veamos un ejemplo de ello. Lucas capítulo 6, versículo 43 al 45. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí nos expresa el Señor claramente de que el árbol se conoce por sus frutos. ¿Qué tipo de árbol es? ¿Árbol bueno o árbol malo? En ocasiones mira uno las hojas, mira uno el aspecto de aquel árbol y no alcanza a distinguir. Hay muchos que se parecen demasiado, pero el fruto que da aquel árbol
es lo que termina identificando qué clase de árbol es. Si es buen árbol o mal árbol. Si da un fruto saludable, dulce, agradable, bueno, es buen árbol. Si da un mal fruto, entonces es mal árbol, porque el árbol se conoce por sus frutos. Y dice el versículo 45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces no puede existir algo bueno en posición sin que se refleje en la práctica de aquella clase de vida, exteriorizando eso bueno, esa santificación, esa justificación de nuestro Dios en nuestra vida. Tiene que reflejarse en una vida que muestre lo más apegadamente a la justicia de Dios. No estoy hablando de perfección, porque nadie damos la medida, pero estoy hablando del esfuerzo y la disposición para poder caminar en la práctica, reflejando aquello que hemos recibido por la fe y que nos ha dado una posición agradable delante de nuestro Dios. Entonces, esto es algo similar o algo parecido como el hablar, por ejemplo, de un hombre que se convierte en un padre desde el momento que engendra a un hijo. Desde el momento que un hombre engendra a un hijo biológicamente, se convierte en posición en un padre. Ya es padre. ¿Por qué razón? Porque engendró un hijo y eso lo convierte en un padre. Pero si ese padre nunca practica lo que es la paternidad, nunca toma cuidado, nunca toma responsabilidad, nunca se preocupa en lo absoluto de aquel hijo, de aquel niño, etcétera, este hombre no será un verdadero padre. Será solamente un progenitor. Solamente será el hombre que engendró aquella criatura, pero no es un verdadero padre, porque no está reflejando una paternidad real. Sin embargo, aquel otro hombre que de repente podría decir a alguien, pues ese no es el padre biológico, pero es el que cuida a aquel bebé, es el que lo educa, lo guía, lo protege, lo instruye y lo lleva a convertirse en un buen hombre. Ese es el verdadero padre, porque es el que reflejó la paternidad en la práctica real y es la evidencia de lo que hay allá adentro. Había un padre dentro de él. Es decir, había el corazón de padre, había la actitud de padre, había el amor de padre, aunque no lo engendrara literalmente o biológicamente. Pero ese es más padre que este que lo engendró y que lo abandonó y que nunca tomó ninguna responsabilidad por él. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces, este lo engendraría, pero en su corazón no hay un corazón de padre. No hay amor de padre. No hay nada de padre en su corazón, porque dejó tirado, abandonado aquel hijo. Y repito, aunque este no lo haya engendrado biológicamente, pero si él toma el cuidado, el amor, la responsabilidad y educa y cría a aquel hijo, entonces el que tenía un padre real en su corazón, el corazón de padre, el amor de padre, la responsabilidad de padre, fue este que a lo mejor no lo engendró biológicamente. Pues así mismo delante de Dios, cuando realmente hay algo verdadero en nuestro corazón, se va a reflejar en acciones, se va a reflejar en la práctica, dando testimonio de lo que realmente somos en el interior hacia el exterior. Bendito el nombre del Señor. Mateo capítulo 17, versículo 1 al 5. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacob y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Cuando el Señor sube al monte,
dice que toma a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Jacob y a Juan, y los lleva a aquel monte y comienza a transfigurarse delante de ellos. Dice que resplandece su rostro como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y luego me llama la atención que dice el versículo 3, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Apareció Moisés y Elías en aquella visión, en aquel monte lleno de gloria, de resplandor de la gloria de Dios. Cuando sucede esto, dice, entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estamos aquí, si quieres hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero cuando Pedro expresa esto, viene una voz del cielo. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Qué significa esto? 2 aspectos rapiditos le voy a compartir para avanzar lo más que podamos en el tema. Primeramente, cuando miramos que estos 2 personajes aparecen hablando con el Señor, esto no era una casualidad, una coincidencia. No eran los consejeros del Señor Jesús, como si el Señor Jesús necesitara que viniera Elías y Moisés a darle consejo al Rey del universo. No es así, ¿verdad? Pero entonces, ¿para qué aparecían estos personajes? ¿Cuál era la idea de que se presentara Moisés y Elías en ese lugar? El propósito era el mensaje, la revelación que Dios quería dar a sus discípulos, el fundamento que el Señor estaba poniendo. Cuando aparece Moisés y Elías, ¿quién era Moisés? Moisés es uno de los personajes más grandes del pueblo de Israel, conocido como aquel por quien vino la ley mosaica. Entonces, el hablar de Moisés se identifica como hablar de la ley. Es el que trajo la ley. Entonces, era el personaje reconocido, era el instrumento que Dios usó para traer la ley. Y luego miramos a Elías. ¿Quién era Elías? Elías era uno de los profetas más poderosos, más grandemente usados por Dios en toda la historia, en toda la antigüedad. Entonces, ¿quién está a un lado del Señor Jesús? Estamos hablando de que está Moisés y que está Elías. Pero no es solamente hablar de Moisés y Elías, es hablar más bien de la ley y de los profetas. Y ahí está Cristo en medio de ellos. ¿Quién es Cristo? ¿Qué representa Cristo? Si acá está la ley, Moisés, y acá están los profetas, Elías, ¿quién es Cristo? ¿Qué es Cristo? Cristo representa la gracia de Dios. Cristo es la gracia, el regalo inmerecido de Dios para los hombres, para la humanidad. Él es la gracia de Dios, en donde Dios derramó toda su gracia sobre la humanidad, todo el regalo que quería darle a la humanidad. Y cuando allí está Elías y Moisés y Cristo, Pedro dice: Señor, bueno es para nosotros que estamos aquí. Siquiera hacemos 3 enramadas, 3 altares, 3 lugares especiales, uno para ti, otro para Elías y otro para Moisés. Como quien dice, vamos a honrar la ley, vamos a honrar la gracia y vamos a honrar los profetas, los 3 por igual. Los 3 los necesitamos al mismo nivel. Y se escucha la voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En otras palabras, la ley nunca fue suficiente, los profetas nunca fueron suficientes. Tanto la ley como los profetas apuntan a uno solo. Su nombre es Cristo Jesús, el regalo de Dios, la gracia de Dios enviada a los hombres. Ese es el regalo, es lo que Dios estaba queriendo dar a entender y dar a conocer. Que no pongamos nuestra confianza en la ley, en Moisés, que no pongamos nuestra confianza en los profetas, Elías, que pongamos nuestra plena confianza en la gracia de Dios, en Cristo Jesús, el Hijo amado, aleluya, en quien tiene Dios complacencia, en quien hay una completa complacencia. En Él arraiguémonos, en Él sumerjámonos, de Él dependamos, porque solo en Él tiene Dios complacencia. No Moisés, no Elías, no la ley, no los profetas, Cristo Jesús, la gracia de Dios. Ahora, vea esto. Dice el segundo aspecto. Dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Solamente hay un hijo a los ojos de Dios en perfección. Solamente hay un hijo que llenó los requisitos. Solamente hay un hijo que vivió perfecta y justamente y santamente, como ningún ser humano puede hacerlo. Solamente de Cristo Jesús pudo decirse del cielo: este es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia, de nadie más. Si se atraviesa usted ahí y yo, Señor, no calificas. Hazte a un lado antes de que te consuma, porque no califica. Aunque apareciera ahí el mismo Moisés, el mismo Elías o los más grandes hombres de Dios, no califican, no dan la medida. Moisés no dio la medida, Elías no dio la medida. Ahora viéndolo ya como grandes siervos, grandes profetas, no dijo: aquí está también mi grande siervo Moisés, óiganlo, síganlo a él es un buen guía, ¿verdad? Y acá está el gran profeta Elías, miren cómo lo usé para hacer milagros, síganlo a él. No, Elías, no Moisés, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd, solo a él, en Cristo, a Cristo. Él es el único en el que hay complacencia completa y perfecta de parte de Dios para nuestra vida. Por eso es que no podemos ir a nadie más. Por eso es que no podemos confiar en nadie más. Pablo es un gran siervo. Yo no me puedo acercar a Dios en el nombre de Pablo, porque soy rechazado en el nombre de Pablo, con todo y lo gran hombre que fue él. No puedo acercarme en el nombre de nadie más. María, la Virgen María, fue una santa jovencita usada por Dios, bendecida por Dios, un instrumento maravilloso en las manos de Dios. Pero ella no es el hijo amado en quien hay complacencia. Solamente hay uno, su nombre es Jesús, y a él debemos de ir, a él debemos de acudir, a él debemos de oír. Es el único en el que hay complacencia de parte de Dios. Fuera de él nadie más llena los requisitos, nadie más da la medida. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Mucho. ¿Por qué razón? Porque él es el único justo, él es el único amado, él es el único perfecto, él es el único santo. Él es el único que llena todos los requisitos, en el que Dios encuentra complacencia y dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. El entender esto, debemos de asimilar lo siguiente: que cuando nosotros creemos en Cristo y ahora nos acercamos en el nombre de Jesús, ¿qué estoy haciendo? Porque la Biblia dice: todo lo que hagas, de hecho, de palabra, hazlo en el nombre de Jesús. Porque lo estás haciendo invocando al Hijo amado perfecto sobre tu vida, sobre aquella necesidad, para que Dios vea el Hijo perfecto sobre tu vida. Y lo que pidas en ese nombre, no se le niega nada a ese Hijo perfecto que es Cristo Jesús. No podemos hacerlo en nuestro nombre, lo tenemos que hacer en el nombre de Jesús. Cada vez que dices: me acerco a Dios en el nombre de Jesús, oro por mis alimentos en el nombre de Jesús, oro por un enfermo en el nombre de Jesús, pido una necesidad en el nombre de Jesús, estoy diciendo: Señor, Dios mío, Padre mío, yo no califico, yo no merezco, yo no tengo méritos, yo no soy suficiente, mis mejores justicias son como trapos sucios, malolientes y llenos de inmundicia. Yo no tengo con qué acercarme, pero ¿sabes qué? Me acerco en el nombre de Jesús, me acerco con la cobertura de Cristo Jesús sobre mi vida, para que tú ya no me veas a mí, para que veas a Cristo en mí. Aleluya, veas a Cristo en mí, la justicia de Cristo en mí. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Quiere decir que cuando tú crees en el Señor y eres justificado por creer, por la fe en Cristo, entonces cuando te acercas a Dios, Dios ya no te mira a ti, mira a Cristo en ti, mira al Hijo amado. Por eso Dios, cuando te mira y te presentas con Cristo en tu vida, tú eres el Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Estas palabras ya no se dirigen solamente hacia Cristo independientemente de ti, sino que ahora se dirigen estas palabras a Cristo en ti. Y Dios te mira y ahora dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, esta es mi hija amada en quien tengo complacencia. Pero ¿por qué te complaces en él o en ella si no es tan perfecto que digamos? Si aún tiene errores, sí, pero es que no lo veo a él.
Veo a Cristo en él, ha creído en Jesús, lo ha recibido en su corazón, ha sido lavado por la sangre de Jesús, ha sido justificado por esa preciosa sangre, y ahora no lo veo a él, veo a ese Hijo amado sobre de él, veo esa preciosa sangre sobre de él, y por eso es que ahora somos aceptados delante de nuestro Dios. Entonces solamente hay un hijo en quien Dios tiene complacencia. Ese hijo no eres tú, ese hijo no soy yo, ese hijo es Cristo. Pero vuelvo a repetir, ¿por qué lo necesito a él en mi vida? ¿Por qué necesito a Cristo en mi corazón, creer en él y adueñarme de todo lo que él hizo en aquella cruz? Porque de esa manera, cuando yo creo en Cristo, me adueño de toda su justicia, de toda su santidad, de todo lo lindo que hay en él, lo bueno que hay en él. Y cuando ahora me presento delante de Dios en el nombre de Jesús, ahí Dios mira al Hijo amado y dice: tú eres mi Hijo amado, tú eres mi especial tesoro, tú eres en quien mi alma se deleita, en quien mi alma se goza. Dios se deleita en la vida del hombre ahora que tiene a Cristo Jesús en su corazón. Veamos rápidamente un par de ejemplos. Gálatas capítulo 2 versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Mi viejo hombre, mi vieja naturaleza, estoy clavado en esa cruz para no hacer lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Y ya no vivo yo, ya no reino yo, ya no decido yo, ya no estoy sentado, ya no está sentado el yo en el trono de mi corazón. Ahora se hizo a un lado el yo, se despojó, se destronó al yo, para que se sentara el Hijo amado, el Cristo victorioso, el Rey de la gloria. Por eso dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, para que viva Cristo en ti, para que Cristo se siente en el trono de tu corazón, tiene que ser destronado el yo. Por eso las personas que siguen todavía queriendo darle gusto al yo, es que yo pienso, es que yo quiero, es que a mí me gusta, es que yo aquí, yo allá, destronan a Cristo y no le dan lugar, no le dan el lugar que él debe de tener y quiere tener. Cuando Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, ahora mi vida en esta carne, mi caminar en esta carne, ya no es para satisfacer mis gustos, mis pasiones, mis antojos, mis atracciones humanas. Ahora lo que vivo en la carne, lo que vivo en este cuerpo humano, lo vivo para la gloria del Hijo de Dios. Lo vivo para servir y amar a mi Dios. Lo vivo para respetar y agradar al Dios que me ha redimido. Ya no vivo yo, dice, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, este es el proceso de la práctica. Cada día tienes que morir más tú para que viva más Cristo en ti. Hasta que ya no te mires tú, sino que se mire completamente Cristo en ti. Juan capítulo 3 versículo 30, rápidamente. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Juan el Bautista fue el primero que comenzó el ministerio antes que el Señor Jesús. Y cuando la gente escuchó a Juan, Juan apuntó y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, síganlo a él. Y la gente se le fue a Juan y siguió a Cristo. Y cuando la gente se le va a Juan, los discípulos de Juan le dicen: maestro, ¿te das cuenta de lo que está pasando? Aquel de quien diste testimonio, aquel a que bautizaste, lo está siguiendo toda la gente y a ti te están dejando, te están haciendo a un lado. Eso no es justo, Señor. Eso no es justo, maestro. Tú llegaste primero, tú eres primero que él. Y Juan les dice: es necesario que él crezca y que yo mengüe. Entre más se vea a él y menos me vea yo, estoy cumpliendo con el propósito de Dios en mi vida. Entre más lo vean a él y menos me vean a mí,
más cumplo con mi propósito. Entre más lo sigan a Él y menos me sigan a mí, más cumplo con mi encomienda. Juan entendía que su misión no era síganme a mí, confíen en mí, dependan de mí. Tristemente hay mucha gente, muchos hombres, pastores y diferentes líderes que su anhelo y su propósito es que la gente dependa de ellos. Y si usted no está conmigo, usted se va a morir y se va a enfriar y se va a ir al infierno y no sé cuánto, porque usted depende de mí. Ese es un engaño y una mentira del diablo. Y es un mal trabajo que está haciendo aquel líder. El buen líder como Juan el Bautista no anhela que lo sigan a él. Mi deseo no es que usted me siga a mí, no es que usted dependa de mí, no es que usted diga si el hermano no está y yo me muero. No, si Cristo no está, usted se muere. Pero si Él está, usted sobrevive, usted sale adelante, usted depende de Él. Mi trabajo es presentárselo a Él, mi trabajo es guiarlo hacia Él. Mi trabajo es que usted logre conocerlo y apegarse a Él y amarlo a Él. Y si uno queda a un ladito ahí ya como desconocido, pues ni modo. Es lo que Juan terminó quedando. Ahí ya como que ya ni lo miraban, ¿verdad? Y sus discípulos dicen: Señor, pero mira, ya te dejaron todos y se fueron tras aquel. Pues ese era mi trabajo. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y ese es el proceso de nuestro desarrollo en la justificación. Que Él crezca en nosotros y que nosotros menguemos. Que ya no viva yo, sino que viva Cristo en mí. Entre más crezca Él, entre más se mire Él, entre más confíen en Él, lo sigan a Él, cumplimos con nuestro propósito. Padres de familia, tu propósito no debe de ser hacer dependientes y codependientes a tus hijos de ti, hacerlos inútiles, que si tú no estás no pueden hacer nada. Tú debes de enseñarlos a salir adelante, debes de educarlos primeramente a confiar en Dios. Que si Él está, todo lo pueden en Cristo, que los fortalece, que aprendan a salir adelante, que aprendan a desarrollarse, no a depender de ti, depender solo de Dios. Claro, si es un niño de 3 años, de 5 años, pues claro que va a depender de ti, porque es un bebé. Pero hablamos ya de personas, de jóvenes, adultos, etcétera, que en ocasiones los padres los han convertido en inútiles, no saben hacer nada, no pueden depender, no pueden hacer nada por sí mismos dependiendo de Dios, sino que tienen que depender que papá les haga todo, que mamá les haga todo. Y no es así. Debemos nosotros entender que entre más comiencen a desarrollarse confiando en Dios, mi tarea es empujarlos, presentarlos, que tengan una relación con Dios. Dios los guiará, Dios los instruirá, Dios los cuidará, Dios los enseñará. Entre más sólida hay una relación de Dios con aquel hijo, el padre, la madre menos batallará con aquel hijo, menos batallará, y aquel hijo será una bendición, madurará, crecerá y se hará dependiente de Dios, lo cual será el cimiento para el resto de su vida. Así que crezcamos en Cristo, mantengamos ese fundamento sólido en el Señor. Gálatas capítulo 3 versículo 27, ya le termino. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Está hablando de nuestra posición. Has creído en Cristo, has recibido a Cristo, has sido bautizado en Cristo. Dice: todos los que en Cristo hemos sido bautizados de Cristo estamos revestidos. Revestidos significa hay una cobertura sobre tu vida, hay un vestuario sobre tu vida. Ese vestuario es la justificación, la justicia de Dios, la santificación, la santidad de Dios, la redención, el precio que Dios pagó por ti, que Cristo pagó por ti. Entonces hay esa cobertura sobre tu vida, pero ahora nuestro trabajo, nuestra responsabilidad es caminar en esa práctica, practicar esa justicia, practicar esa santidad, practicar todo eso que hay en nosotros, que cada día crezca Cristo en ti y mengues tú, que cada día se mire más Él, su amor, que cada día se mire más Él, su fruto, su paciencia, su amor, su misericordia, su sabiduría, su gracia, todo lo que es Cristo, que se mire más en ti. Y cuando se mire más en ti, la gente va a mirar algo especial en ti.
Y la gente que no sabe distinguir va a decir: ¿cómo es especial esa persona? Miren qué linda, miren qué preciosa, miren qué valiosa, miren nomás qué especial. Pero la persona no tiene nada de especial. El que la hace especial es el que está resaltando en ella, es el que está brillando en ella, es el que se deja ver en ella, en él. Cuando Cristo crece en ti y tú menguas, comienzas a subir de valor. La gente tiene más confianza en ti, la gente te estima, la gente te aprecia, te respeta. Comienza a crecer todo lo que es Cristo en tu vida y comienza a menguar tu arrogancia. Comienza a menguar todo ese yo que quiere sobresalir, y comienza a menguar y a morir hasta que se vea Cristo completamente en nosotros, y así brille la luz de Cristo en nuestro alrededor, en este mundo, en las almas, en los corazones, etcétera, etcétera. Aquí me detengo. Póngase de pie y vamos a hablar con el Señor.